De tal manera nos amó. Es el tema del sermón que esta Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicador hermano Jaime Priego. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. Buenos días, hermanos. Hemos estado hablando acerca de esos atributos del Señor. Hemos visto la primera vez santo, 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 la santidad de Dios, hermanos. Esa santidad de Dios que de alguna forma nos intimida al saber qué tan grande y qué tan exclusivo es Dios, apartado de todo, ser único, Dios santo, santo, santo. Hemos visto el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, hermano, los que cambiamos a veces somos nosotros. Y esta característica de Dios, ese atributo, la verdad que nos reta, hermano, nos impresiona y nos reta para poder saber que es el mismo Dios que no ha cambiado, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de José, de Josué, es el mismo Dios que está aquí y ahora y que nos invita a seguir adelante y seguir las promesas y seguir con ese Dios grande y maravilloso que no cambia. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Hemos visto esa omnipotencia, esa omnisciencia, esa omnipresencia de Dios. Dios que todo lo puede, hermano. Y eso, hermano, de alguna forma nos impone al saber que ese Dios de la creación que hizo los cielos, todas las estrellas, que es el dador de vida, que está en cada detalle de nuestra vida, que está ahí presente en todo momento, es ese Dios que no hay nada imposible para Él. Hoy nos vamos a referir, hermanos, a un atributo de Dios, el amor de Dios. Y para este atributo, créanme que no hay palabras, hermanos, ni sentimientos para tratar de describir lo que es el amor de Dios. No el amor humano, el amor de Dios. Intentaremos a través de su palabra escudriñar esto y para ello les pido que oremos y nos pongamos en las manos del Señor para abrir su palabra. Nuestro buen Dios, gracias porque hemos podido estar delante de ti, porque estás con nosotros, Señor, porque tu presencia está aquí y ahora. Queremos suplicarte que ese Espíritu maravilloso, Señor, al abrir tu palabra nos guíe a toda verdad y podamos en alguna forma, Señor, tratar de comprender ese amor. Que tu Espíritu, Padre Santo, hable a nuestro espíritu y nos diga, Señor, lo que tú haces, Señor. Que ese Espíritu maravilloso nos lleve a toda verdad y podamos intentar comprender que tú, Señor, que Dios es amor. Nos ponemos en tus manos suplicándote esto, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, el amor de Dios es algo muy diferente a lo que es el amor humano. El amor entre los seres humanos, llámese de cualquier clase, siempre es un amor condicionado. Y desde lo que a nosotros nos parezca algo hermoso, cuando una persona conoce a otra persona y se enamora de esa persona, ese estado donde se niega todo, se cierra los ojos y nada más se ve a la persona amada. Para que eso suceda, hermano, humanamente hablando, alguien ve en otra persona lo que le agrada de esa persona. Y uno se puede enamorar, yo así me enamoré de la persona más hermosa del mundo para mí, de esos ojos, de su forma de ser, y me enamoré. ¿Por qué? Porque vi en ella algo que me llenó. Había en ella algo que me atraía. Y estoy seguro que cada uno de nosotros así sucede cuando nos enamoramos, cuando hay algo que nos mueve a hacer locuras tal vez, a sentirnos distintos. Y ese es el amor del hombre, pero es un amor condicionado si se dan cuenta, porque yo encuentro algo hermoso para mí y entonces amo. Y si ese amor es recíproco, se da y se recibe. Y eso es hermoso y ese es el amor que Dios quiere entre la gente, que se dé y que se reciba. Pero el amor de Dios no es así, hermanos. El amor de Dios es algo mucho más grande, es incondicional. Hay una historia de un personaje, de un soldado estadounidense, que al regresar de la guerra, cuando llegaba después de haber pasado graves problemas, había sido herido y había perdido un brazo, había perdido una pierna. Y este soldado, antes de llegar a su casa con sus padres, habla por teléfono, ya estando en Estados Unidos, para llegar, y les habla a sus padres, ya llegué, los padres felices lo estaban esperando, y él les da, no les dice la noticia directamente, sino les dice, oye,
Fíjate que tengo un amigo que conocí en la guerra y él fue herido y perdió un brazo y una pierna. Y quiero que viva con nosotros, quiero que pueda estar en la casa, yo le estimo y quiero que ustedes me permitan que esté en la casa con nosotros. Los padres felices por el joven le empezaron a decir, oye, pues ¿no crees que es algo difícil esto? Tal vez él pueda tener otro lugar donde él pueda estar, tal vez él pueda tener a alguien que le pueda ayudar. Nosotros no estamos preparados para eso, queremos gozarnos contigo y no creemos que sea el momento exacto. Tal vez más adelante, ven tú primero, deja a él que pueda resolver sus problemas y ven tú adelante. Aquel joven colgó el teléfono y la historia tal vez no tuvo un final feliz. Pero este joven pudo comprender que ese amor que tenían los padres de alguna forma se iba a ser mermado por la condición que él tenía. El amor siempre es condicional, hermanos. Siempre hay algo que nos puede estorbar o que el hombre puede ver, pero Dios no es así. Esa historia no aplica para Dios. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Fíjense, hermanos, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Empieza la palabra de Dios no diciéndonos tanto que Él nos ama, porque claro que nos ama, pero empieza definiendo que Dios es amor, hermanos. Dios es el amor mismo, es simplemente la esencia del amor, hermanos. Es la esencia misma del amor. El amor, hermanos, no es simplemente uno de sus atributos de Dios, es la esencia, es la naturaleza de Dios. Dios es amor. Si alguien quisiera definir amor, Dios es amor y así lo dice su palabra. Dios es amor. Y es un amor hermoso, hermanos, un amor que no se parece, les digo, al humano. En el griego, el tratar de hablar del amor, hay varias palabras que lo tratan de describir. El amor eros, cuando es un amor de un hombre hacia una mujer. El amor estorge, que es algo así como un compañerismo. El amor filio, que es una relación ya más de padre a hijo. Y el amor ágape, es un amor incondicional. Esta palabra de amor ágape, los griegos no la incorporaron a su lenguaje, hermanos, sino hasta después de Cristo, porque no había palabras para poder definir el amor de Dios. Y esta palabra se acuñó precisamente después de que Cristo demostró lo que es verdaderamente el amor. Un amor incondicional, un amor que no tiene barreras, hermanos. Déjenme decirles lo que no es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, a veces nosotros lo consideramos como una debilidad de Dios. Y pensamos que grande es el amor de Dios, que por ese amor que Él nos tiene, Él nos perdona todo y pasa todo por alto. Y ese amor de Dios es algo como el amor tal vez de un padre hacia un hijo, que a veces lo tolera tanto y lo quiere tanto que no lo educa y lo quiere tanto que no lo corrige. Pero el amor de Dios no es así, hermanos. No es una debilidad de Dios. Es la esencia misma de Dios, pero no es una debilidad. No es una copia del amor humano. El amor de Dios es algo mucho más grande, hermanos. Como en Hebreos 12:5 dice, ¿ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Palabras duras. Y si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios nos ama, hermanos, pero en ese amor Dios nos disciplina. Dios nos ama y nos llama y nos dice, ¿sabes qué? No voy a tolerar el pecado que tú tienes. Yo te amo, pero no confundas ese amor con una debilidad. Yo te amo, sí te amo, pero no tolero el pecado. Así que hasta en las pruebas, hermanos, tenemos que estar ciertos que Dios nos ama. El amor de Dios, hermanos, es incondicional. Él nos ama como somos. Él no nos pide, hermanos, que cambiemos para poder llegar a Él. Él nos cambia cuando llegamos a Él, pero Él nos acepta como somos. Humanamente siempre se da y se recibe, pero Dios no es así, hermanos. Dios nos ama en una forma sobrenatural. Primera de Juan 4:9 dice,
Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En cómo lo conocemos? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, hermanos, no tiene forma, no tiene condición alguna. La única razón de ser de que Dios nos ame es porque Él es Dios y Dios es amor. Así de simple. Y así de a veces que no lo entendemos y pensamos que tenemos que ser buenos para poder llegar a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te amo y no hay condición alguna. El mismo pueblo de Dios, hermanos, en Deuteronomio 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense la razón, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, no hemos hecho nada para ser merecedores del amor de Dios. No sé si usted se ha preguntado, ¿qué puede ver Dios en usted para que le ame? La respuesta es nada, hermanos. Nada puede haber en nosotros por lo cual Dios nos ame. No somos merecedores del amor de Dios, hermanos. Dios nos ama por ser Dios, porque Él es Dios y Él nos ama incondicionalmente. Él ve en nosotros, hermano, pecado. No puede haber nada bueno en nosotros para que Dios nos ame. Que pueda decir, mira, me voy a fijar en fulanito porque él es bueno, porque él sí tiene interés conmigo, por eso le voy a amar. No, hermanos, el amor de Dios es incondicional. No hay nada que pueda merecer ese amor de Dios. Mas sin embargo, Dios nos ama y se da a sí mismo. El amor de Dios, hermanos, como Él también, es inmutable. El amor de Dios no cambia. No cambia por las circunstancias. El amor de Dios es porque sí. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Un amor eterno, un amor que no está condicionado a que si yo le amo o no, Él me sigue amando. Hay otras cosas que van a surgir, pero el amor de Dios está ahí presente y Él me ama y te ama y es incondicional. Les repito, hermano, no quiero decir con esto que Dios va a tolerar nuestro pecado, pero Dios, le quiero decir que nos sigue amando. Aun cuando peco, sí, hermanos, Dios me sigue amando aun cuando peco. No le gusta el pecado, no le agrada, pero Dios me sigue amando. Recordamos aquella maravillosa historia del hijo pródigo, como aquel padre deja ir a aquel hijo, pero siempre su corazón estuvo con él. Y dice la Escritura que todos los días él veía hacia aquel camino para ver si venía aquel hijo que lo había despreciado, aquel hijo que había gastado toda su riqueza, la había despilfarrado, aquel hijo que lo había abandonado, lo había dejado, que había preferido otras cosas. Pero el padre seguía viendo ese camino. Dice la Escritura que cuando aquel hijo apenas dibujaba la figura en el camino, aquel padre salió al encuentro y llegó ante él, y el hijo tenía un corazón dispuesto y demás, no es el motivo, pero el padre lo abrazó, lo besó, le puso el anillo, lo calzó, lo vistió y hizo fiesta porque su hijo estaba con él. Él lo siguió amando a pesar de todo. Se gozó, por supuesto, cuando regresó y estuvo feliz con él, pero el amor de ese padre hacia ese hijo no cambió por la situación del hijo. La situación del hijo hacia el padre pudo haber cambiado, que somos nosotros los que cambiamos, pero Dios es eterno y el amor de Dios es eterno para con nosotros. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese amor de Dios, hermanos, se manifiesta en todo momento, bajo toda circunstancia. Únicamente tenemos que postrarnos delante de Él y sentir ese amor, vivir ese amor, saber que Dios nos ama. El amor de Dios es fuerte, hermanos, es grande. Dice su escritura en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos podrá quitar de ese amor? ¿Tribulaciones? ¿Angustias? ¿Persecuciones? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, hermanos, que nos pueda quitar ese privilegio de que Dios nos ame. Nosotros podemos hacer muchas cosas para alejarnos de ese amor, pero el amor de Dios siempre está ahí presente. Aun cuando le negamos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, hagamos lo que hagamos, Dios nos ama. Cuando le alabamos y cuando nos gozamos en Él, Dios nos ama. Dios está ahí y nos ama porque esa es su esencia, es el amor de Dios que está con nosotros. Es así, hermanos, por su naturaleza, porque Dios es amor, incondicional, fuerte, poderoso. No es posible hablar tal vez del amor de Dios, hermanos, sin mencionar el versículo que muchos consideran el centro de la Biblia, el centro del mensaje de Dios. Estoy seguro que ustedes lo han de saber y estoy seguro que también no lo sabemos de memoria. Estoy hablando de Juan 3:16. Estoy seguro que lo podemos repetir de memoria, ¿no? Los invito a que lo hagamos, hermanos. ¿Podrían repetir conmigo Juan 3:16? Dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, hermanos, es un resumen del amor de Dios, un resumen del Evangelio. Y si lo pudiéramos comprender y entender, podríamos empezar a comprender, aunque sea un poco, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó Dios al mundo, hermanos? Dándose a sí mismo, entregando su vida por nosotros, de tal manera. Esta expresión es algo para decir, mira, no hay nada que se pueda comparar a ese amor de Dios. De tal manera nos amó que se dio a sí mismo. Se dio a su Hijo unigénito. Él se hizo hombre, dejando su trono y su gloria, vino a nacer, a vivir, a morir en la cruz, a resucitar venciendo la muerte por nosotros. De tal manera nos amó, de tal manera se ha dado a conocer. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Ese Dios, creador del cielo y de la tierra, que no puede tener comunión con el pecado, que habíamos estado condenados por esa promesa que Dios tenía, que todo el hombre que pecare se morirá. En amor, de tal manera nos amó que se dio a sí mismo por nosotros. De tal manera nos amó. ¿Y amó a quién, hermanos? Al mundo. Esta palabra es interesante. Habla de la generalidad, de la totalidad de la raza humana, de todos y cada una de las personas que existen, existieron o existirán. A eso se refiere al mundo. Dios ama a los drogadictos, hermanos, a los menesterosos, a los pobres, por supuesto también a los ricos, a los engreídos, a todas las razas, no importa el color de la piel, no importa el credo que tengan, Dios les ama, hermanos. Hermanos, Dios ama a los políticos, a los maestros revoltosos, a todos ama a Dios. ¿Cómo lo hizo? Dándose a sí mismo, hermanos. Hay una ilustración, me llamó la atención. Había una vez un pequeño que había tenido una enfermedad algo rara, pero él la había podido superar. Su sangre había generado algunos anticuerpos y este niño, que ya tenía como unos 5 o 6 años, había logrado superar esta enfermedad.
pero tenía una hermana más pequeña que él, unos 3 años, que también padecía de esta enfermedad, pero ella no podía superar esta enfermedad, y el médico sugería una transfusión de sangre del hermano hacia la hermana. Y cuando se lo hicieron saber al pequeño, le dijeron: oye, fíjate que para que tu hermanita pueda salir bien y pueda estar bien, es necesario hacerte una transfusión. ¿Estarías dispuesto a dar tu sangre por ella? Aquel niño de 5 o 6 años se quedó viendo al médico, tartamudeó un poco y dijo: sí estaré dispuesto. Llegó el momento, pusieron para hacer la transfusión de sangre junto con su hermana. Él la veía y sonreía, se usaban sus miradas uno junto al otro. Llegó el médico, puso el catete en la vena, y cuando empezó a salir la sangre, la sonrisa de aquel niño se desdibujó un poco, cerró sus ojos, y tras unos minutos de estar en esa circunstancia, al abrirlo otra vez sus ojos, vio al médico y le hice la pregunta: ¿y cuándo me muero? Aquel niño pensaba que al dar su sangre por su hermana, él iba a morir. Por eso había dudado al principio, pero había estado dispuesto a dar su vida por su hermana. El médico se quedó de verdad pasmado y les trató de explicar: oye, no, mira, no vas a morir, pero el niño había pensado que lo iba a hacer. Y aún así dijo: aquí estoy, doy mi sangre por ella. Eso es amor, hermano. Eso es lo que hizo Dios por nosotros, hermano. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Amó a todo el mundo para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que acepte esa sangre de Cristo en nuestras vidas, pueda ser salvo. No se pierda, mas tenga esa vida eterna. Es difícil entender ese amor de Dios, hermano. A veces humanamente lo podemos tratar de dibujar, pero Dios nos ha amado porque Dios es amor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. A veces el hombre trata de explicar eso. Hay un himno que se llama Oh amor de Dios, que es una expresión, es un hermoso himno que dice su letra: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel, para escribir de su existir no bastaríase jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo. Además, oh amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Hermanos, Dios nos ama. Tal vez la pregunta necesaria podría ser: ¿y nosotros amamos a Dios? Esta pregunta me lleva a un pasaje hermoso que tratemos de ubicar un poco. Pedro, desde que Dios les dice: Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, yo no te negaré, yo daré mi vida por ti. Y unas horas después, en el huerto de Getsemaní, aunque él intentó en algún momento hacer algo, cuando llevan preso a Jesús, estando allí en el portal, Pedro niega 3 veces a Jesús. Lo niega diciendo: yo no le conozco. La gente le dice: es que tú andabas con él. No, no es cierto. Es que hasta tu vestir, tu forma de hablar es distinta. Y empieza a maldecir y empieza a negar a Jesús. Y esa tercera vez que niega a Jesús, dice la Escritura en Juan que pudo cruzar su vista con Jesús. Y Jesús lo estaba viendo, como te está viendo y me está viendo hoy, esta mañana, delante. Y te está diciendo: tú me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Tú me vas a negar. ¿Por qué no me vas a seguir? No, Señor, yo daría mi vida por ti. Y cuando nos cruzamos esa vista con Jesús, dice que Pedro salió de ahí llorando. Se arrepintió. Y después de la muerte de Jesús, nos narra la Escritura que allí en el mar de Galilea, donde lo había llamado por primera vez, Jesús volvió a aparecerse ya resucitado. Y hace nuevamente en la misma
escena cuando los llamó por primera vez, que no habían pescado en toda la noche. Les dice que tienden su red al otro lado, sacan aquellas redes. Pedro lo reconoce, se quita la ropa, va, nada hasta donde está Jesús, está con ellos, Jesús platica, y después Jesús toma a Pedro y empieza a caminar con él. Y le hace la pregunta, la misma pregunta que te hace hoy a ti. Y le dice: Pedro, ¿me amas? La respuesta inicial de Pedro fue: sí, Señor, te amo. Y lo que Jesús le contestó y nos contesta hoy también: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dales de comer a la gente que yo conozco. No es una comida física, es una comida espiritual. Enséñales mi palabra, ayúdales, da testimonio con tu vida de que yo soy real. Refleja mi amor en tu vida. Trabaja en la iglesia, ámame. Eso es lo que le contestó Jesús. Si me amas, haz esto, ámame. Si no lo hacemos, estamos negando al mismo Jesús. Jesús no se quedó así, sino volvió a decir ahora, por cada uno de nuestros nombres, no sé, Carlos, Arturo, Felipe, Antonio, Juan, Jaime, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Dales el mensaje de salvación. Explícales ese versículo de Juan 3:16, cómo yo les he amado. Lleva ese mensaje a la gente. Háblale a la gente de mi amor. ¿Me amas? Vive como yo te enseño. ¿Me amas? Lee mi palabra. ¿Me amas? Ora. ¿Me ama? Sé puntual, asiste. Refléjame. Que la gente pueda ver en ti a ese Cristo resucitado. Y no termina allí, hermanos. El Señor vuelve a decir: sí, Alberto, Alejandro, Raúl, Pedro, ¿me amas? Por tercera vez: sí, Señor, te amo. No me niegues, dice el Señor. Ábreme tu corazón. Permíteme reflejar realmente ese amor en ti. Permíteme tomarte como el barro en las manos del alfarero, hacerte de nuevo. Permíteme decirte que te amo. Dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor de Dios, hermanos, se manifiesta en nosotros. Dios nos sella con su Espíritu Santo cuando nosotros le abrimos ese corazón a Jesús. Hermanos, si tú ya eres cristiano, esas palabras de Cristo llamándote ¿me amas? Es para que tú reflejes ese amor de Dios. Si tú no le has aceptado y es la primera vez que estás con nosotros, son las mismas palabras que Dios te dice: ¿me amas? No necesitas cambiar, no necesitas librarte de otras cosas, necesitas venir a mí, necesitas abrir tu corazón. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ábreme tu corazón, permite que yo pueda entrar y el Señor hará la obra en ti. Los invito a que oremos, hermanos, para que podamos decirle al Señor y contestemos esta pregunta: Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Y el Señor nos va a contestar lo mismo que le contestó a Pedro: apacienta mis ovejas. Cumple esto de Mateo 28, hermanos, ¿recuerdas? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me amas? Haz esto. ¿Me amas? Abre el corazón, acéptale. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias porque tu palabra es eficaz, Señor. Porque tu amor, Señor, nos llena. Y hemos podido ver en tu palabra cuánto nos amas, Señor, al grado de dar tu vida por nosotros. Y hemos podido escuchar, Señor, tu pregunta: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Ábreme tu corazón. Permíteme decirte que he dado mi vida por ti.
te he amado de tal forma que me di a mí mismo para poder perdonarte, limpiarte y que puedas estar delante de mí. Arrepiéntete, deja de hacer lo que estás haciendo. Veme a los ojos y contéstame la pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Contéstale al Señor en tu corazón, hermano. Ahí en silencio, contéstale a Dios y escucha su respuesta, que sigue siendo la misma. Apacienta mis ovejas, ve y habla de mí, enséñame, refléjame, víveme. Si es la primera vez que estás con nosotros, escucha la respuesta de Dios. Si realmente le amas, permítele entrar en tu vida, rinde tu vida a Él. Dile: Señor, tú me has amado y yo quiero amarte. Nosotros te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Y quiero ser parte de ese amor incondicional tuyo. Quiero abrir mi corazón y que tú entres en él. Dice su palabra: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta es tu corazón y Dios te está hablando esta mañana. ¿Quieres abrirla? ¿Quieres abrir esa puerta? Su palabra dice que Él estará contigo y tú con Él. Si le has respondido a Jesús, si le has amado, me gustaría orar contigo. Te pido en el nombre de Jesús que puedas alzar a tu mano ahí donde estás y le puedas decir al Señor: Señor, quiero abrir mi corazón a ti. ¿Podrás hacerlo? ¿Habrá alguien esta mañana que quiera decirle: Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti? Te invito a que levantes tu mano ahí. Quisiera orar contigo. Permítenos orar contigo. No niegues a Jesús. ¿Podrás alzar tu mano y decirme: quiero seguir a Jesús? ¿Habrá alguien en esta ocasión que lo quiera hacer? Le invito, hermano. Levanta tu mano donde estás y abre el corazón a Cristo. Quisiéramos orar, hermanos. ¿Habrá alguien en esta mañana que lo quiera hacer? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Gracias te damos, Padre, por tu amor y tu misericordia. Dice tu palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.